Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, espero que estéis bien vosotros y vuestras familias. Y bueno, pues esta semana quiero dedicar pues un pequeño rato del taller de escritura local a hablar de la romería de la Virgen del Monte. Como todos los amigos sabéis, pues este fin de semana se hubiera celebrado nuestra tradicional romería. Y bueno, pues ya que no lo vamos a poder celebrarla como se merece, pues con nuestros familiares, con su profesión, con todos los cultos, lo que voy a hacer pues va a ser recordar algunas características históricas de lo que es el culto y la devoción pues, a nuestro patrono. Tenemos que decir que desde los años 40, o sea, desde después de la finalización de la guerra civil, nunca se había suspendido la romería de un año para otro. Lo que se había ocurrido, porque nos lo han contado nuestros abuelos, por ejemplo, es que en los años 40 o en los años 50, pues cuando llovía muchísimo el día de la romería, pues siempre se trasladaba la celebración al domingo siguiente. Pero suspenderla de un año para otro, pues es algo que hasta este 2020 no había ocurrido. Una de las cosas que quiero contar, por ejemplo, es el origen de lo que es el culto a la Virgen del Monte, cuando aparece la ermita. Tenemos constancia de que aparece en el siglo XIII. Una de las explicaciones históricas que tenemos es que en el siglo XIII, cuando los calatravos, cuando la orden de Calatrava empieza la reconquista y la repoblación pues, del territorio, lo que hacían era, conforme iban expulsando a los musulmanes, era pues erigir ermitas en lugares estratégicos pues, para consolidar esos territorios que ya tenían reconquistados. Entonces, como eran tan cultos y tan devotos de la Virgen María, pues esas ermitas pues, se destinaban pues, al culto mariano. En nuestro caso a la Virgen del Monte y en otras zonas de la comarca pues a la Virgen del Prado, de la Sierra o de cualquier otra costumbre o tradición que conozcamos en la comarca. Otra explicación histórica que también tenemos de la aparición de la ermita de la Virgen del Monte es que las ermitas se construían en lugares estratégicos, es decir, en zonas comunales, en zonas que formaban parte de varios términos, de varios territorios. Entonces sabemos que los restos de la Virgen del Monte o la dehesa de la Muela forman parte de los actuales, formaban parte en la Edad Media de los actuales Bolaños, Almagro, Moral y Manzanares. Y bueno, pues luego, por último, estaría pues la explicación popular, teológica, la tradición oral, que nos dice pues que la Virgen del Monte pues se apareció a una pastorcilla sobre una encina. Las apariciones marianas en la Edad Media no ocurrían en cualquier sitio, sino que debían de ser en uno de los sitios más bonitos, más estratégicos que existieran en la zona, que existieran en la comarca. Entonces, en el caso de la Virgen del Monte, pues apareció en el monte de la dehesa de la Moeda, que tenía pues un encinar súper grande, tenía una alameda, era muy diferente a como lo conocemos actualmente, mucho más boscoso, más de bosque, ¿vale? El arroyo de Cuetos pues tenía muchísima agua y era pues un paraje precioso y extraordinario. Y bueno, pues tenemos que decir también que no era casualidad que se apareciera a los pastores, ya que aparte de que eran el símbolo del portal de Belén, en la Edad Media, pues los pastorecillos eran los que se dedicaban pues al sector principal económico, que era la ganadería, y eran los que mejor conocían el medio, es decir, los que mejor conocían el monte, el bosque, los que conocían las plantas y elaboraban pues hierbas medicinales para la salud, etcétera. Y luego, bueno, pues el origen de la romería, por ejemplo, ¿dónde está? Actualmente pues nos reunimos con nuestras familias, vamos a los vasos, estamos todo el fin de semana allí, pero ¿de dónde viene esa tradición? En la Edad Media lo que se hacía era celebrar los votos o caridades. ¿Qué era eso? Pues eran unas reuniones que se hacían fuera de la ermita y que consistían en el reparto de pan y queso, pues sobre todo a los vecinos más pobres del pueblo, a las mujeres, a los niños, a los transeúntes, a los enfermos. En un principio era solamente para las personas más desfavorecidas, que prácticamente eran todos los bolañeros. Entonces, poco a poco, ese reparto de comida fue evolucionando y se convirtió en una comida comunitaria para todo el pueblo. Entonces, ya a lo mejor en la Edad Moderna, ese reparto, esas caridades, se hacían para todos los vecinos que acudían a la procesión. Tenemos que contar
que no era fácil celebrar ese tipo de reparto, ese tipo de caridades. ¿Por qué? Pues porque estaban sufragadas con los bienes propios, es decir, con dinero que formaba parte del presupuesto municipal. Entonces los reyes nos ponían muchísimas pegas. Decían que no se debía de gastar dinero para celebrar festividades, y mucho menos festividades religiosas. Entonces los romaníegos, que eran muy reivindicativos, más de una vez a lo largo de su historia, tuvieron que reivindicar mediante algunos documentos, que les voy a enseñar aquí ahora, por ejemplo, con las provisiones. Por ejemplo, este es un documento en el que los reyes acuerdan que los rolaniegos gasten 500 reales de los bienes propios para la celebración de las fiestas de la Virgen del Monte. Y bueno, pues se consiguió que nos permitieran hacer ese gasto debido precisamente a lo que he dicho antes, a los reivindicativos que era la gente de nuestro pueblo, que luchaba por sus tradiciones, por su culto y por algo que ellos consideraban que era totalmente necesario y que se hizo a lo largo del tiempo. Otra cosa que quiero contaros, por ejemplo, es por qué la romería se celebra el último domingo de abril. Y bueno, pues como sabéis, como he dicho antes, la ermita de la Virgen del Monte estaba situada en una zona comunal, ¿no? Entonces la cofradía de la Virgen del Monte primitiva se supone que era de los 4 pueblos que mencionaba al principio. De Manzanares no tenemos constancia documental, pero sí que se sabe que en principio era Almagro, Bolaños y Moral los que formaban la cofradía de la Virgen del Monte. El pueblo principal era Almagro, ¿vale? Y tanto Moral como Bolaños se supone que eran sufragáneas de las de Almagro. Y bueno, pues en un principio se celebraba de manera comunitaria entre los 3 pueblos y la fecha era el 2 de febrero, que era el día de la Candelaria. El tema de las candelas, las velas como tal, y unas estructuras pues datan de aquella época. Se utilizaba el fuego para purificar el ganado, etc. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en un principio no había problemas entre ninguno de los pueblos por las temas comunales, por la dehesa, por los rasos de la Virgen del Monte. Pero conforme fueron pasando los siglos, pues claro, los pueblos querían ejercer sus derechos sobre esa zona. ¿Por qué? Porque les interesaban los bosques, las leñas, les interesaba la tierra para roturarlas, para dedicarlas a la agricultura, a la ganadería. Y bueno, pues los bolañegos reivindicaron la jurisdicción sobre la dehesa de la Moira, sobre los arces de la Virgen del Monte. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los almagreños no estaban de acuerdo con esa reivindicación. Consideraban que debían de ser de uso común, es decir, que el uso de los rasos, de la tierra, de los bosques, que debía ser para los 2 pueblos, porque tanto Moral como Manzanares poco a poco se fueron retirando, por así decirlo, ¿vale? Y solamente quedando los almagreños y los bolañegos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que debido a esas disputas entre los 2 pueblos, en el año 1582 se redacta una concordia, que las concordias eran acuerdos que estaban destinados a repartir los pastos que estaban destinados para el ganado. Y en esa concordia se establece que la jurisdicción sobre la tierra, sobre la dehesa, quede para Bolaño, mientras que la jurisdicción sobre la ermita quede para Almagro y para Bolaño. Es decir, los almagreños solamente tenían derecho sobre la ermita antigua. Podían remodelarla, mejorarla, celebrar las fiestas. Evidentemente la Virgen no se podía repartir, tenía que seguir formando parte del culto de los municipios. Pero sobre todo lo que fuera parte de fuera de la iglesia no tenían ningún derecho. Entonces, pues debido a esas disputas entre unos y otros, los almagreños decidieron celebrar la fiesta por su cuenta. Se quedaron con la festividad que ya estaba establecida, que era el 2 de febrero, y los bolañegos pues nos fuimos obligados a buscar pues una nueva fecha. Entonces, en principio se decidió que se celebrase la romería de Bolaños a finales de marzo, pues coincidiendo ya con el deshielo, que en aquella época pues nevaba muchísimo y que ya era la época en la que se podía llevar el ganado a pastar, y pues coincidiendo también con la fiesta de la Encarnación. Pero debido a que también coincidía pues con la Cuaresma, con la Semana Santa y demás historias, poco a poco fue evolucionando la fecha y se fue trasladando pues a finales de abril hasta llegar a la costumbre que tenemos actualmente de celebrarla el último domingo de abril. Y bueno, pues me gustaría comentar, por ejemplo, algunas cosillas de la ermita antigua. Solamente la cubierta, porque tenemos mucha información, muchos documentos, muchos datos.
por lo menos para que veáis. Esta sería la cubierta antigua, original, y tengo aquí subrayado con rotulador fluorescente este dibujo de mi compañero Manuel Vargas, al que le agradezco que nos lo haya hecho. Y bueno, pues lo que os quiero contar es que esta parte amarilla, la cercha antigua, todavía se conserva. Vemos que tenemos la teja curva árabe, que sería la cubierta antigua, la del siglo XVI, luego una tabla de madera y luego unos listones y correas también y la cercha antigua. Esta sería la cubierta del siglo XVI y esta es la cubierta actual. Entonces estos trocitos de aquí son los que vamos a ver ahora en esta otra fotografía. Una remodelación que se hizo en el año 2002 con la hermandad en la que participó el ayuntamiento. Bueno, pues se hicieron fotografías cuando se levantó el tejado y esto que vemos aquí pues sería pues esa cercha a la que me estoy refiriendo, ¿vale? Por lo menos que veáis que tenemos datos antiguos. Y luego, bueno, pues continuamos, por ejemplo, cómo se celebraba la procesión antiguamente. Lo que hacían era hacer una procesión desde la parroquia, es decir, desde la villa, desde el pueblo hasta el santuario. Entonces, en el siglo XIII, en el siglo XIV, esa procesión partía de Almagro. Iba con todo su cortejo, con un alcalde con su vara, presidiendo la procesión, ¿no? Y cuando llegaban a Bolaños, pues los bolañegos que también querían reivindicar dentro de su sitio, dentro de la procesión de la Virgen del Monte, pues querían que su alcalde también participase con su bastón de mando, con su vara, en esa procesión. Y todos acudían al santuario. Entonces, una vez que llegaban allí, pues se celebraba una misa que era más privada, por así decirlo, porque la ermita ya sabéis que es muy pequeña, que es muy chiquitita, no podía acudir todo el mundo, aunque no hubiera tanta cantidad de vecinos como hay ahora, ¿vale? Y luego, pues en las afueras lo que hacían es hacer las caridades, el reparto de pan y queso que hemos dicho antes, ¿vale? Y se hacía pues lo que era la tradicional romería. Y bueno, pues otra cosa que tenemos que comentar es, por ejemplo, el tema de las promesas. Ya sabéis que tenemos un museo donde se conservan los cuadros votivos y desde antiguo pues tenemos muchos documentos donde queda constancia de que se traía muchas veces a Bolaños la Virgen para hacer rogativas. Por ejemplo, de que lloviera, de que hubiera buenas cosechas, porque en aquella época pues la climatología era muy exagerada, estaba muy mal y pues la gente del pueblo pasaba mucha hambre. Y luego, pues ya poco a poco, esos frutos y caridades que decíamos al principio fueron evolucionando. En los años 50, 60, si no me equivoco, es cuando se hacen las promesas de las amortajadas de las mujeres que vestidas de comunión o vestidas de novias acompañaban a la Virgen en su procesión, se tapaban la cara porque no querían que las reconocieran, ¿vale? Y luego, pues el tema pues, de donar los objetos de cera, que lo hemos visto todos, por ejemplo, el pelo, las manos, los pies, etcétera. Y bueno, pues me gustaría también enseñaros algunas fotos para que veáis, pues, recordemos un poquito la romería. Algunas fotos antiguas, está por ejemplo de los columpios. No tengo muchas en el ordenador, pero sí que hay en el archivo del ayuntamiento, pues tenemos una gran cantidad de fotos, no solamente de este tema, sino de cualquier otro de la historia del pueblo, y que estáis invitados a ir a verlas cuando queráis. Pero bueno, pues por lo menos tengo alguna muestra para que las vayáis viendo. Veis los coches antiguos, también por ejemplo aquí una procesión con las mujeres. Creo que en este caso no hay ninguna amortajada, que me había parecido que sí, pero creo que no. Y luego, pues, por ejemplo, pues, a los hombres con el carro, con las alforjas, con todo, ¿vale? Aquí, pues, una reunión de mujeres, también una romería. Y aquí los chicos, los jóvenes. Y bueno, pues, ya para finalizar, porque no podemos estar extendiendo muchísimo tiempo, porque tenemos muchísimos datos en el archivo, tenemos un montón de documentos. Sí que me gustaría despedirme por aconsejaros la lectura de este libro, ¿vale? Se publicó debido a la celebración del aniversario de la coronación de la Virgen del Monte, pero que tiene temas muy interesantes y que creo que os puede gustar para leerlo. El culto a la Virgen del Monte y su historia. Espero que os haya gustado.